Hola, muy buenos días con todos. Mi nombre es Enrique Rubio, soy el director ejecutivo de Redco Consultores Mineros. Básicamente, hoy día les voy a presentar un modelo de planificación minera que denominamos planificación dinámica, que nos sirve como habilitador del mejoramiento de gestión en minería 4.0. Básicamente, la idea de esta presentación es poder situar la tecnología como un habilitador del mejoramiento de las operaciones mineras, y en particular en operaciones mineras del Perú. Primero, es importante contextualizar la problemática y el desafío en el cual se encuentran una serie de operaciones mineras subterráneas y a cielo abierto en el Perú. Históricamente, en la minería peruana ha existido la extracción de minerales de alto valor de diferentes tipos de yacimientos, que en este caso estamos representando acá por las zonas verdes. Esta minería se ha hecho de manera dispersa y extremadamente selectiva, lo cual efectivamente tiene un alto costo, pero como los minerales tenían una ley adecuada, se permitía entonces tener un margen razonable. Sin embargo, al profundizar las operaciones mineras, nos encontramos que las leyes del mineral van descendiendo. Por lo tanto, se requiere ir a buscar métodos de minado para extraer estas zonas de color rojo o magenta, métodos de minado diferentes. Pero también se requiere de incorporación de nuevas prácticas operacionales que nos permitan una eficiencia en las operaciones. Y cuando hablamos de eficiencia de la operación, nos estamos refiriendo, por supuesto, a seguridad, mejorar la salud y el estado de salud de los trabajadores, el medio ambiente, y con esto la eficiencia de las operaciones, productividad y costo. Para hacer esto, básicamente la industria minera mira dos grandes aspectos. El primero tiene que ver con hacer una transición a métodos masivos, ya no selectivos, sino que masivos, que poseen una mayor productividad, y estos métodos masivos, para su implementación, requieren disciplinas operacionales que estén adecuadamente insertas en la operación. Para esto, entonces, vemos una importancia significativa de la digitalización y de la tecnología. Cuando miramos una de estas operaciones mineras, básicamente en nuestro recorrido como consultores mineros, nos damos cuenta de que es crítico poder mejorar los factores operacionales y el rendimiento de los equipos. Mejorar el calendario de operaciones, tener un seguimiento de dónde están los equipos, dónde están las personas, de tal forma de poder realizar una gestión integral del proceso de la mina, planta y puerto. Por otro lado, debemos comprender muy bien la variabilidad del recurso mineral, desde el punto de vista de dilución, desde el punto de vista de las leyes, desde el punto de vista del comportamiento de macizo rocoso frente a diferentes geometrías de minado. Disciplina operacional. El plan se debe seguir y cumplir para evitar desviaciones que generalmente acarrean grandes ineficiencias en el proceso. Y por último, no es verdad tener claro eventos operacionales como geomecánicos, legales, mecánicos, y para cada uno de estos aspectos o variables fundamentales, vemos la relevancia de poder instrumentalizar, aplicar tecnología e inteligencia digital para poder mejorar estos procesos. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en nuestro camino como consultores? Que parte importante de la variabilidad que existe en la operación minera, desde el punto de vista de extracción de minerales, de leyes y de recuperación, están dadas por la incertidumbre del yacimiento, incertidumbre que es básicamente causada por la baja información que contamos del yacimiento, ¿cierto? Nosotros hacemos perforaciones discretas en el yacimiento que nos permite conocer cómo va a ser este comportamiento. Y el segundo elemento tiene que ver con una planificación y gestión operacional aislada. Ahora entonces podemos ver que efectivamente la planificación y la forma como administramos la gestión del proceso productivo es también de manera aislada. Desde ese punto de vista, entonces, si es que nosotros pudiésemos, a partir de inserciones tecnológicas, unir
el comportamiento geológico con las diferentes operaciones unitarias que componen la cadena de producción a través de una planificación integrada, efectivamente vamos a tener un mejor comportamiento desde el punto de vista de comparar lo que ocurre realmente en la mina versus lo que fue planificado. Esto de tener una planificación integrada, insertando variabilidad de tal modo de conocer cuáles son las componentes y las capacidades de los procesos, nos lleva a cuestionarnos la forma como hoy día tenemos solamente valores determinísticos para poder caracterizar las capacidades de producción. Hacemos evaluaciones aisladas por proceso, la perforación y tronadura no está enlazada con el carguillo y transporte, no está enlazado con la combinación ni con el procesamiento. Existe una deficiente cuantificación de las capacidades sistémicas, ¿cierto? Entonces, del momento en que empezamos a contar con un modelo integrado, efectivamente podemos hacernos cargo de estas palancas de valor. ¿Qué ocurre? Cuando efectivamente en la forma actual vemos esta variabilidad que mostraba en la lámina anterior, vemos que efectivamente esta variabilidad nos hace que las capacidades de los procesos se vean mermadas. Es decir, yo puedo tener una capacidad instalada de 100.000 toneladas por día de chancado, pero si yo no administro y gestiono bien la variabilidad, probablemente voy a ver números cercanos a 85.000, 90.000 toneladas por día. Entonces, un poco la idea y el concepto detrás de insertar tecnología y digitalización en los procesos es poder generar mejores niveles de estabilidad y con esto, por lo tanto, empezar a capturar una mayor capacidad de los procesos que ya tenemos instalados en las operaciones unitarias. Esto no se trata de adquirir mayores componentes, mayores camiones, mayor cantidad de camiones, más chancadores, más correas transportadores. Básicamente lo que estamos diciendo acá es que si nosotros logramos estabilizar la operación a partir de tener mayor información y por lo tanto tomar mejores decisiones, efectivamente vamos a ser capaces de aprovechar las capacidades que tenemos instaladas en los procesos de extracción, transporte, chancado, proceso y puerto de mejor manera. Por lo tanto, tanto la tecnología como el proceso digital están total y completamente enlazados con la forma de tomar decisiones. Debe estarlo. De lo contrario, pasa lo que vemos en muchas operaciones mineras, donde existen procesos de automatizar equipo, existen procesos de incorporar inteligencia digital, existen procesos para insertar comunicaciones más eficientes, pero si toda esta incorporación de tecnología no está enlazado con el proceso de gestión integral, y que básicamente tiene que ver con la planificación minera, efectivamente la tecnología va a tener un valor menor del cual se le ofreció al dueño. Por lo tanto, la invitación es que cada una de estas tecnologías se enlace con un layer, con una capa de planificación integrada, digital, que permita tomar mejores decisiones. Estas mejores decisiones finalmente nos van a permitir estabilizar los procesos y con esto alcanzar mayores capacidades sin la necesidad de incorporar CAPEX. ¿A qué nos referimos con este layer de planificación digital? Este layer de planificación digital básicamente tiene que tener al menos 4 características. Primero, ser capaz de visualizar. Es decir, la planificación minera no puede estar centrada solamente en un computador de un ingeniero que hace un análisis, sino que más bien debe ser capaz de visualizar el proceso productivo completo. Por otro lado, debe tener la capacidad de predecir. Predecir desde el punto de vista de cómo va a ser el comportamiento operacional de las componentes del sistema. Ser capaces, más verdad, de identificar cuellos de botella, ser capaces de identificar oportunidades de tal manera de los planes mineros adaptarse a esa condición. Ser capaz de proyectarnos, ¿verdad? No nos sirve hacer un plan de guardia o un plan del día o un plan de una semana que no esté enlazado con los planes de mediano y largo plazo. Y por último, ¿no es verdad?, optimizar desde el punto de vista del aprovechamiento de las capacidades que ya se encuentran instaladas en el sistema. Para esto, nosotros hemos encontrado un set de herramientas que nos permite efectivamente plasmar esta concepción de planificación digital integrada y que agrega variabilidad
a través de la introducción de herramientas de simulación. Las herramientas de simulación que nosotros proveemos a nuestros clientes básicamente tienen la capacidad de incorporar la incertidumbre del yacimiento, incorporar las capacidades por proceso, incorporar la filosofía de operación, lo cual interactúa con el plan minero de tal manera de poder identificar tempranamente el enlace que se debe tener con las capacidades de los procesos, la secuencia de minado y diferentes aspectos que son relevantes a la hora de gestionar el negocio. Entonces, con estas herramientas de simulación podemos generar planes mineros y cuantificar el riesgo o la variabilidad que va a tener ese plan y por lo tanto tomar las coberturas necesarias para poder hacer que este plan se cumpla y por lo tanto minimizar o mitigar la variabilidad. Nos permite hacer diferentes escenarios alternativos de tal manera de evaluar estas coberturas operacionales y, como he dicho en otras láminas, ¿no es verdad?, detectar de manera temprana cuellos de botella y capacidades productivas. Con todo esto, un análisis sistémico de los procesos integrados con la incorporación de variabilidad, básicamente lo que nosotros tenemos es una función de producción que permite la gestión del negocio de manera integral, ¿cierto?, integrando la variabilidad y los procesos. Desde el punto de vista de las herramientas de simulación, en Redco nosotros contamos con dos tipos. La primera tiene que ver con modelos de simulación digital twins o modelos de simulación discretos estocásticos, que nos permite efectivamente evaluar las capacidades de cada uno de los procesos. En este caso acá estamos mostrando un layout de una mina subterránea en Chile, de la división andina, donde está el nivel de producción y el nivel de transporte, ambos acoplados, ¿no es verdad?, para poder comprender la capacidad de extracción que tiene esta mina. El primer modelo, que es un modelo, estos modelos de simulación nos permiten identificar capacidades, ¿no es verdad?, interactúan con un segundo set o conjunto de modelos de simulación que tienen la capacidad, ¿no es verdad?, de poder deflectar un plan minero o adaptar un plan minero a una condición capacitaria. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente, si es que yo tengo un plan que viene representado por esta línea punteada, ¿no es verdad?, en un gráfico, en el eje Y podríamos tener tonelaje, o metros de avance, o volúmenes de extracción en el tiempo. Podemos llevar esto a la vida real, simular la vida real, y darnos cuenta, por ejemplo, simulando la capacidad verde, que tenemos un problema en el sistema productivo que no nos permite hacer lo que está planificado. Entonces, tempranamente identificar esa parte es muy importante, y obviamente hacer este tipo de análisis en cuanto al comportamiento que va a tener el plan minero en el proceso productivo resulta de extrema relevancia. Voy a entrar a explicar un poco más este concepto de planes dinámicos, planes ajustados, que básicamente se enmarcan dentro de este conjunto de simuladores, donde los simuladores capacitarios, ¿no es verdad?, entregan inputs para poder hacer este análisis de los planes y ojalá poder hacerlo esto guardia por guardia, enlazado con el plan de la semana, del mes y así sucesivamente con el plan de presupuesto. ¿Cuál es la herramienta que nosotros hemos diseñado para poder hacernos cargo de la simulación en minería subterránea? Esta planificación dinámica es una herramienta de Short Interval Control, estocástico, que nos permite entonces discretizar la mina en múltiples áreas de trabajo, por guardia, ciclos de desarrollo y preparación y extracción de minerales, incorporando la secuencia de minado completa, ¿no es verdad? Desarrollo, preparación, producción, relleno, ventilación y drenaje insertas dentro del ciclo, transacciones con secuencia de tareas en una orden y con una cierta duración, las capacidades desde el punto de vista de los recursos que se consumen en cada una de estas operaciones unitarias, de tal manera de poder tener enlazadas las tareas, ¿no es verdad?, relacionadas con las operaciones unitarias y los recursos que tenemos. Poder hacer análisis de catch-up de tal forma de adelantar o recuperar atrasos y el cálculo del consumo de recursos. ¿Cómo funciona esto? Básicamente nos tenemos que imaginar que tenemos un gráfico en el eje X, el tiempo, en el eje Y algún KPI de interés, tonelaje, volúmenes, metros, y nosotros simulamos el plan en base a una condición inicial, lo comparamos con el plan de referencia y por lo tanto empezamos a
evaluar diferentes secuencias con diferentes recursos de tal forma de alcanzar el plan que propusimos. Entonces, como ustedes pueden ver, la articulación de este tipo de planificación, que es dinámica, ya no es un plan que no se mueve, sino que más bien recibe constante retroalimentación del proceso productivo, podemos ir adaptando el plan y acomodándolo de tal forma de minimizar la variabilidad y con esto lograr el objetivo inicial que tiene que ver con ser más seguro, más eficiente y con un mejor cuidado al medio ambiente. ¿Qué ocurre? La gestión de producción tradicional, si lo pudiéramos simplificar, ¿cierto? En un mapa, por un lado tenemos la captura de datos, ¿no es verdad? Esta captura de datos que vienen de los equipos o los recursos que tenemos, equipos de producción, equipos de perforación, equipos de soporte desde el punto de vista de roca, equipos de servicio, también cuadrillas de trabajadores, ¿cierto? Se alimenta a través de una red de comunicación para recibir la información en un despacho, el cual da, ¿cierto?, la instrucción de qué hacer a partir de un programa que se tiene de la guardia. Este programa de la guardia recibe información de mantención de los equipos y de la infraestructura, ¿no es verdad? Recibe información de la analítica, desde el punto de vista de los ciclos de trabajo, de las capacidades que tienen los procesos, y con esto efectivamente el despachador despacha. Esta programación de guardia está asociada a la programación de la semana y del mes, la cual viene, no es verdad, enlazada con la planificación anual. Generalmente en este proceso se realiza un programa por guardia, por lo tanto es total y completamente determinístico. No es capaz de adaptarse frente a eventos durante la guardia o incluso durante el día. Es un proceso intensivo en el cual se recopila una cantidad importante de información para poder construir este programa de guardia. Por otro lado, si es que lo ponemos en la vida real, el 80% de las minas medianas y pequeñas posee desconexión desde el punto de vista de la planificación semanal y mensual con el programa de la guardia. Existe desconexión con el análisis de los datos y por supuesto en muchos casos no se tiene información a través de la red porque efectivamente no existe red de comunicación. Por lo tanto, en minería subterránea, este despachador tampoco existe. ¿Qué es lo que nosotros vemos desde el punto de vista de la gestión dinámica, utilizando la metodología de simulación que les hablábamos anteriormente? Básicamente es que la gestión de los datos y la captura sigue de la misma manera, existe una red de comunicación, y ahora este despachador recibe constantemente información de una simulación de programación de la guardia, que viene dada por el Short Interval Control, que básicamente alimenta de información y de decisiones más bien, que vienen dadas por la integración de los diferentes procesos. Básicamente, la herramienta entonces que nosotros construimos es una herramienta que administra de manera eficiente el plan semanal mensual, incorpora información de mantención, incorpora analítica de datos, que viene básicamente de la captura de datos, para poder hacer un programa de la guardia que se adapta durante la guardia o entre guardias de manera bastante eficiente. Entonces tiene una capacidad dinámica de responder a eventos operacionales. Este proceso efectivamente ya no es un proceso intensivo en tiempo. Podemos mejorar y visualizar indicadores de cumplimiento, y la otra característica que tiene es que es agnóstico al sistema de monitoreo y al sistema de despacho que se quiera utilizar. Esta programación dinámica es una herramienta que permite cubrir desde la guardia hasta el mes, con quiebres cada 15 minutos o 30 minutos, de acuerdo a los usuarios necesiten hacer su gestión. Voy a mostrar un ejemplo de esto, que es un prototipo que instalamos en el proyecto minero Chuquicamata Subterráneo, donde se construye el ciclo, el cual está básicamente constituido por 16 tareas, 2 tareas adicionales que en algunos casos se requieren y otros no, y básicamente los diferentes recursos para poder hacer la construcción de la mina. Es decir, el SIMUG ha sido adaptado y acondicionado para hacerse cargo de la actividad de desarrollo y preparación minera. Con esto, nosotros tenemos entonces un listado de trabajo
donde podemos ver acá una lista de diferentes sectores o áreas de la mina, los cuales se requiere hacer una operación unitaria para cada uno de ellos de tal manera de cumplirlo. Dentro del proceso de programación dinámica, ¿cierto? Hacemos una priorización de áreas y la duración de tarea en función de los recursos que tenemos disponibles. Como resultado, uno puede generar, ¿no es verdad?, una serie de simulaciones donde acá podemos ver las tareas, acá hay un quiebre cada media hora y la asignación del equipo a diferentes lugares geométricos, ¿cierto? Cuando nosotros hacíamos el plan manual, llegábamos solamente a hacer 82 voladuras, 274 metros avanzados, existía un 98% de cumplimiento. Efectivamente, al utilizar esta metodología logramos mejorar el cumplimiento y también la adherencia del plan, lo cual es significativo de tal forma de manejar el perfil de costos que se tiene asignado, ¿ya? Básicamente esa es la aplicación en Chuquicamata. Otra visualización de esto tiene que ver con, no es verdad, visualizar tempranamente cuando aparece un plan del mes, en este caso de preparación minera, poder visualizar cuánto va a ser lo cumplible, que es la zona roja, cuánto vamos a poder avanzar adicional a propósito de mover las mantenciones, y qué significaría en la zona roja si es que incorporamos un jumbo adicional, por ejemplo. Esto, otra visualización, la vemos acá, las diferentes tareas a construir, y podemos, no es verdad, ir posicionando los equipos y los recursos para poder ver cómo estos se desenvuelven durante la guardia. Y por supuesto que esta es una guardia, pero si viéramos hacia adelante, veríamos la guardia siguiente, el siguiente, de tal forma de cubrir el mes completo, discretizado a este nivel, en tareas específicas, cortas, y que tienen asignación de recursos específicos. Desde el punto de vista del análisis que se hizo y de la evaluación, finalmente nos pudimos dar cuenta en el caso de Chuquicamata que los planes venían con un poco optimismo, ¿no es verdad?, del orden de un 83% era lo posible de cumplir. A la hora, no es verdad, de hacer una administración de los recursos, veíamos que existían grandes potenciales para poder mejorar la eficiencia. Así es básicamente cómo se visualiza esta herramienta, ¿no es verdad? La herramienta de simulación es total y completamente adaptable a la realidad operativa de diferentes minas. La idea es que esta herramienta, ¿no es verdad?, se ejecute en conjunto con las áreas de analítica, de tal forma de poder entregar reportabilidad a través de Power BI y que sea simple para comunicar a los trabajadores, comunicar a los jefes de guardia, también comunicar a los directivos de la empresa qué es lo que está ocurriendo con los recursos, con los avances y las diferentes partes que componen el cumplimiento del plan. Un análisis que se hizo en otro contexto, con una empresa constructora, efectivamente fue analizar, ¿no es verdad?, a partir de las diferentes operaciones unitarias, el desempeño actual que tenía, y al efectivamente mejorar, ¿no es verdad?, la eficiencia a través del uso de planificación dinámica, el ganancial que había desde el punto de vista de la cantidad de avances a realizar por mes. Llegamos a la conclusión de que podíamos hacer 1.400 metros por mes en la situación actual, con altos niveles de variabilidad, y al mejorar la variabilidad o estabilizar las operaciones llegábamos a 1.960 metros por mes. Desde el punto de vista de cómo se aplica esto, obviamente que las minas a lo mejor no tienen sistemas de comunicación, por lo tanto uno podría partir capturando información de manera manual y utilizando este simulador offline, pero en la medida que vamos capturando mayor cantidad de datos, ya sea al final de la guardia o al final del día, podemos ir retroalimentando y ir ocupando este simulador para programar los turnos y las guardias. Hasta, efectivamente, en un horizonte 3, cuando ya tenemos conectividad, poder en tiempo real hacer la asignación de los recursos en función de la información que nos viene de los equipos y de las tareas a realizar. Para cerrar mi presentación, básicamente lo que vemos es que al incorporar la planificación dinámica, efectivamente podemos enlazar las tecnologías, captura de datos, ¿no es verdad?, automatización, con el proceso de gestión. Es extremadamente relevante pensar que cuando incorporamos tecnología, hacemos un cambio en la gestión, en la forma de tomar decisiones, y esto tiene efectivamente un performance mejorado desde el punto de vista del rendimiento del mineral, la menor dilución, mayor recuperación y una reducción de costos. Esto se logra, sin duda,
incorporando tecnología, digitalización y un proceso de planificación dinámica adaptativo que permita efectivamente hacerse cargo de las diferentes decisiones que se toman en las operaciones mineras. No basta con solamente integrar tecnología, debemos insertar un layer de planificación dinámica para que esto se refleje en la gestión operacional de la mina. Les agradezco mucho por su atención y por favor, si tienen cualquier consulta, no duden en hacerla. Hasta luego.